En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y la de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, hermanos y hermanas, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera en la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Números. En aquellos días el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo, y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvidemos las enseñanzas del Señor. No olvidemos las enseñanzas del Señor. Escucha, pueblo mío, mis enseñanzas, ni una palabra pierdas de mis labios. Voy a hablarte en parábolas y a revelarte enigmas del pasado. No olvidemos las enseñanzas del Señor. Cuando Dios los diezmaba, lo buscaban y acudían a Él despavoridos. Recordaban que Dios era su roca, su Redentor, el Dios Altísimo. No olvidemos las enseñanzas del Señor. Lo llenaban de elogios con su boca, pero eran engañosas sus palabras. Su corazón con Dios no era sincero, ni observaban su alianza. No olvidemos las enseñanzas del Señor. Pero el Señor, que es siempre compasivo, los perdonaba y no los destruía. Su indignación contuvo muchas veces y no dio rienda suelta a toda su ira. No olvidemos las enseñanzas del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses.
Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra del Señor. Para ti, Señor. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, celebramos en este día, 14 de septiembre, la exaltación de la Santa Cruz. Y pareciera inconcebible que nosotros celebráramos la exaltación de la Santa Cruz, el lugar del suplicio, el lugar donde fue ejecutado Jesús. Hay que tener en cuenta que históricamente la cruz era el lugar donde morían los malhechores, los malvados. Era el lugar donde terminaban todos aquellos cuya condena por sus acciones, por sus actos, era la pena de muerte. Pero la cruz sin Cristo no habría tenido sentido. Por eso para nosotros tiene sentido esa cruz. ¿Por qué? Porque esos dos maderos, antes de Cristo, eran solo dos maderos, un suplicio. Esos dos maderos significaba el llanto de los parientes que veían morir allí a su familiar. Era el lugar que querían evadir todos aquellos malhechores, todos aquellos malvados. Pero para nosotros los cristianos, esos dos maderos se vuelven el árbol de la sabiduría. Para nosotros cobra sentido después. Ese árbol da su fruto. Por eso el Viernes Santo nosotros en la liturgia que se tiene el Viernes Santo decimos: miren el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Ahí estuvo clavada la salvación del mundo. Y esto nos revoca ir hacia atrás en el libro en el episodio del Éxodo. La primera lectura que hemos escuchado, vemos cómo la gente, de alguna manera, habiéndose visto esclavos, habiendo tenido lo mínimo para comer, pero no estaban en su tierra, no estaban en el lugar que Dios había proveído para ellos, habían sido esclavizados y van hacia la tierra de libertad. Tienen para comer,
Dios les ha proveído alimento. Pero llega un momento en que la gente empieza a renegar, empieza a volverse contra Dios. Ya nos aburrió esa comida, ya no queremos más. Como muchas veces nosotros, en algún momento determinado, caemos en la desesperanza. Como algunas veces nosotros caemos en aquel deseo de increpar a Dios, de encarar a Dios, en aquel deseo de exigirle a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Yo ya, la verdad, ya no quisiera ni seguir. ¿Cuántas personas a raíz de esta pandemia, el hecho de haberse visto encerrados, de haber estado encerrados, de tener que tener a los hijos estudiando en casa, aunado a eso, habiendo perdido familiares, seres queridos? Llega un momento en que estas personas empezarán a perder el sentido si realmente no hay fe. Y ya pregunto, ¿y cuántas personas no también se estarán preguntando por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Y no se trata del hecho de si Dios lo permite, si es la naturaleza, o como muchas teorías conspiracionistas lo dicen, es un virus que lo lanzaron, pero ya tienen la medicina, etcétera, 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 tantas cosas. Pero nosotros deberíamos que somos agentes de esperanza, como lo empezó a hacer la cruz para nosotros después de Cristo. Esperanza. No hay resurrección sin cruz. Como también muchas veces no podemos entender ni comprender la alegría, la felicidad, si antes no hemos entendido también el sufrimiento. Si no hemos entendido el sufrimiento, jamás vamos a poder comprender la verdadera felicidad. Porque para algunos la felicidad va a ser estar bien. Para otros la felicidad va a estar en tener salud. Para otros la felicidad va a estar en estar junto a su familia. Para otros la felicidad va a ser al menos tener unos minutos más de vida. Entonces no vamos a poder comprender la verdadera felicidad, la que Dios nos ofrece, si antes no hemos entendido el sentido del sufrimiento. Así que, hermanos y hermanas, si en este tiempo, si en esta situación, de esta realidad que estamos viviendo, de esta pandemia, nosotros perdemos la esperanza, vamos a perder muchas cosas. Según la visión del texto sagrado de la primera lectura, la gente entendió que como habían murmurado contra Dios, habían renegado contra Dios, entonces Dios mandó serpientes que los mordieran y morían. Entonces le dijo a Moisés, ver a su pueblo que estaba muriendo, habla con Dios y le dice, mire, este pueblo está muriendo, y van a decir, lo sacó de Egipto para que muera en el desierto. Y le dijo el Señor, ¿sabe qué? Levanta una serpiente de bronce. Todos aquellos que sean mordidos, pero miren la serpiente, van a quedar curados. Aquellas personas, no era la serpiente la que curaba, no era la serpiente, era la fe que aquella gente había puesto en la palabra de Dios y en obediencia a Dios. Pero aquella serpiente solo curaba al mirarla, pero como repito, no era la serpiente, sino la obediencia de aquel pueblo que realmente hizo lo que Dios les pidió que hicieran, mínimo, mirar la serpiente, y aquella gente quedaba curada. Por eso Jesús, cuando tiene el diálogo con Nicodemo, le dice, así como la serpiente en el desierto fue levantada, así va a ser levantado el Hijo del Hombre, con la diferencia que al mirar al Hijo del Hombre clavado en la cruz, sin perder las esperanzas, a pesar de la situación difícil que estemos viviendo, no solo vamos a ser curados, sino también salvados, sino también redimidos.
Y allí está la clave, que realmente no se trata de renegar, no se trata de encarar, se trata de mirar mi entorno sin perder la esperanza, mirando a Jesucristo, que no solo sana, sino también salva, también redime. Y por eso es que nosotros celebramos la exaltación de la cruz. Cuando nosotros allá el sábado de gloria cantamos «Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor», «Oh feliz culpa», hasta nos alegramos de esa culpa porque a raíz de esa situación nos vino el Redentor, nos dio un gran Redentor, un Redentor cuyo trono no fue una silla bañada en oro, enorme, sino una cruz, el sufrimiento. Pero ese sufrimiento lo llevó a la resurrección. Esa cruz, el sufrimiento, también nos lleva a la salvación. Así sea. Sabemos que recibimos la compasión y la misericordia de Dios. Oremos para que derrame su gracia y ternura sobre la Iglesia y el mundo entero. A cada petición respondemos, escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto, Obispo José Brennan, Obispo Emérito Armando Javier Ochoa, por todos los obispos, sacerdotes, diáconos, miembros de las órdenes religiosas, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, ven en nuestra ayuda, derrota el coronavirus para que podamos experimentar tu amor sanador. Sana a los que están enfermos con este virus, cúranos del miedo, cúranos del orgullo y llénanos de tu paz, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los que sufren a causa de los incendios en California y otros lugares, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la salud de Monseñor Escat, Rosa Martínez, Carmen Coralia González, María Parra, el bebé Diego Guzmán y Rocío Nájera, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los fieles difuntos, Antonio Cervantes, Elvira Valdovinos, María Dilia García, Raudel Gómez, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por vocaciones abundantes y llenas de fe para el sacerdocio y la vida religiosa, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por justas leyes migratorias, paz en los corazones de todas las personas y paz en nuestro mundo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por lluvia y nieve para que alimenten nuestras tierras y vidas, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la protección de los policías, personas en servicio militar, todas las personas que trabajan en el campo médico y los bomberos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por sus intenciones personales, en silencio. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios de vivos y muertos, escucha las oraciones que te ofrecemos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que este sacrificio que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos Tenemos levantado levantado hacia hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que de donde tuvo origen la muerte, de allí surgiera la vida. Y el que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero,
Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, dirijámonos al Padre con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, Él es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos y hermanas, vamos a recibir la comunión espiritual. Oh Jesús, yo dirijo mis oraciones hacia el santo tabernáculo, donde tú moras por causa de mi amor. Yo te amo, oh mi Dios, no te puedo recibir en la Sagrada Comunión. Ven hacia mí, a pesar de todo, y visítame con tu gracia. Ven espiritualmente a mi corazón, purifícalo, santifícalo, conviértelo para que sea tuyo. Señor, yo no merezco que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi alma sane. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
Oremos. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la paz de Cristo vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Demos gracias a Dios.